Hola, vamos a continuar con el examen de la primera opción de este semestre. Este es el último ejercicio de la parte física y nos dice que por una semiesfera, este es rojo, de radio 1 metro, se desliza sin fricción una pequeña esfera de masa m, ¿no? Es esta. Y nos preguntan a qué altura h se encuentra la esfera si la semiesfera, esta roja, gira uniformemente con una velocidad angular constante de 10 radianes por segundo, ¿no? Este es el eje de rotación y esto va girando, ¿no? Va girando. Bueno, veámoslo esto desde arriba. Entonces lo que veríamos sería a la semiesfera y la masa m, ¿no? Entonces, al girar la semiesfera a esta velocidad angular de 10 radianes, lo que produce es que esta esfera de masa m, vaya subiendo, ¿no? Vaya subiendo por la parte interna de la semiesfera y se posicione a una determinada altura para una determinada velocidad. Variando la velocidad angular a la que gira, variará también la altura, ¿no? Pero como esta está girando a 10 radianes por segundo, entonces eso producirá que la masa se sitúe a una determinada altura, ¿ya? H en este caso. Bueno, volviendo a este caso, viéndolo desde arriba, vemos que la masa recorre una trayectoria circular. Y cuando tenemos una trayectoria circular, sabemos que debe existir una fuerza, ¿no? Una fuerza centrípeta hacia el centro del eje. Dicha fuerza es la que produce que la masa realice un movimiento curvo, ¿no? En este caso circular, ¿verdad? Entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí la masa m y bueno, entonces está situado a una altura h. ¿Y qué fuerzas actúan sobre él? Como siempre, ningún cuerpo sobre esta tierra se puede librar del peso. Entonces tenemos el peso hacia abajo y debido a que la masa entra en contacto con la superficie semiesférica, entonces existe una fuerza normal, ¿no? Siempre existe una fuerza normal entre dos superficies en contacto. Bueno, entonces esa fuerza normal, ¿cómo es? Es perpendicular a las superficies en contacto, es la masa y la superficie semiesférica, entonces perpendicular, ¿no? Y es hacia allá, ¿no? Hacia allá, hacia el eje, ¿no? Pero no así, pero sí así con inclinación, ¿no? ¿Y qué ángulo forma? Con la horizontal forma un ángulo θ. Aquí está, un ángulo θ. Bueno, este mismo ángulo se reproduce acá, como podemos ver aquí. Si trazamos otra paralela acá abajo, entonces por alternos internos este ángulo se reproduce acá, ¿no? Por alternos internos. Entonces nos podemos olvidar ya de esto y continuamos analizando nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos solamente esas fuerzas. ¿Por qué? Porque no existe fricción entre las superficies. Eso nos dice el problema. Bueno, entonces tenemos solamente esas. ¿Qué va a pasar acá? Una componente de esta normal va a compensar el peso. Y es por eso que la masa se mantendrá a una determinada altura, ¿ya? Y bueno, y obviamente por eso tiene que tener una cierta inclinación. Si no, no tendría una componente vertical la cual compense al peso, ¿no? Entonces tiene que tener una inclinación esta fuerza normal. ¿Y qué pasa con la otra componente de la fuerza normal? ¿Qué trabajo estará haciendo? ¿Qué función estará cumpliendo esta otra componente de la fuerza normal? Esta que apunta hacia el centro, ¿no? Sería una fuerza hacia allá, ¿no? Hacia el centro del eje. Viéndolo desde arriba sería esta, ¿no? Esa fuerza, la función que cumple es producir una aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta lo que genera es que
la masa realice una trayectoria circular, ¿no? Y no se vaya en línea recta. Bueno, entonces elijamos nuestro sistema de referencia de ejes. Lo vamos a poner justo donde se encuentra la masa. Bueno, acá está el eje Y, el eje X, ¿no? Considere uno vertical y uno horizontal, porque justamente el horizontal estará acá, así, y el vertical viniendo hacia nosotros, saliendo hacia nosotros, ¿no? Y bueno, tenemos la fuerza centrípeta que se encontrará sobre esa dirección, ¿no? Y verticalmente, claro, no ocurre nada, no hay ningún movimiento. Bueno, entonces acá escribamos las componentes. ¿A qué sería esto igual? Esto sería igual a la normal. Este es el ángulo, entonces este lado sería seno, ¿no? Entonces sería n por seno de tita. Y este lado, como está pegado al ángulo, entonces este lado, esta componente va a ser seno por coseno de tita. Entonces escribamos las ecuaciones. Verticalmente, la sumatoria de fuerzas en el eje vertical tiene que ser igual a la masa por la aceleración vertical. ¿Qué fuerzas hay verticalmente? Vamos a elegir hacia arriba positivo, igual como nuestro sistema, arriba positivo, y hacia la derecha positivo. Entonces n seno de tita va a ser positivo. Tenemos n seno de tita menos el peso. El peso es siempre menos porque está hacia abajo, en este caso, la masa por la gravedad, ¿no? La masa por la gravedad. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Pero antes de poner eso, analicemos. Se mueve verticalmente. ¿Existe movimiento en esta dirección? No existe movimiento, ¿no? Igual a 0. La aceleración 0 y 0 por la masa da 0. Bueno, entonces justamente como habíamos dicho antes, su función de esta componente vertical de la normal es compensar el peso. Para compensar el peso tiene que ser igual al peso, y eso nos dice la ecuación, que n sen de tita, que es la componente vertical de la normal, es igual al peso, que es m por g, ¿no? Esa es su función, compensar, que se mantenga en una determinada altura y no se caiga. ¿Qué pasa ahora con la sumatoria de fuerzas en el eje X? Igual a la masa por la aceleración. Aquí está el eje X. Entonces este eje X es el eje en el que existe la fuerza centrípeta y también la aceleración centrípeta, ¿ya? Y por tanto la aceleración en este eje es la aceleración centrípeta. ¿Qué fuerzas hay sobre esto? Solamente la componente horizontal, y es justamente, y eso está bien, solamente debería existir esa componente horizontal y apuntando hacia el eje. Aquí está la masa, esa componente viene acá y apunta hacia el eje, ¿no? Hacia el eje, y eso significa que es como si esta fuerza a que la masa no se vaya y realice una trayectoria circular, ¿no? Entonces eso, ya que apunta en dirección contraria al eje X positivo de la X, entonces es negativo, y eso es igual a la masa. La aceleración tiene la misma dirección que la fuerza, entonces también es negativo hacia allá, masa por aceleración centrípeta. Bueno, recordemos además que la aceleración centrípeta está relacionada con la velocidad lineal, y la velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular, ¿no? Por esta fórmula. Entonces, reemplazando la velocidad acá por r omega, entonces la aceleración centrípeta queda igual a r veces la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces eso vamos a reemplazar acá. Dos signos menos y menos en ambos miembros se simplifican, se va. Y bueno, solamente tenemos, entonces esto se va, y ahora dividamos ambas ecuaciones, ¿ya? Dividamos esto entre esta ecuación entre esta, ¿no? Entonces el miembro izquierdo, entre el miembro izquierdo, y va a quedar n sen de tita dividido entre n cos de tita, ¿no? Eso igual a mg entre m a c.
se va n, se va m, esto queda seno sobre coseno es tangente de θ, y eso es igual a la gravedad dividido entre la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta hemos dicho que es r omega veces omega al cuadrado. Entonces tenemos g entre r veces omega al cuadrado. Reemplazando los datos, la gravedad siempre nos dicen que consideramos de 10. El radio es 1, así que no afecta al cálculo. Omega es de 10 al cuadrado, es 100. Y 10 entre 100 es 0.1. Bueno, hay que sacarle tangente inversa a 0.1. Y eso, introduciendo en la calculadora, da 5.71 grados. ¿Bueno? Ya, ¿para qué nos sirve θ? ¿Para qué? Bueno, si vamos al gráfico, vemos que lo que tenemos que hallar es h, ¿no? Y es una altura. Entonces, con θ lo que vamos a hallar va a ser este lado opuesto de este triángulo que formamos. Y ese lado opuesto es igual que este lado de acá. ¿No ve? Y nosotros, una vez conozcamos ese lado, les restaremos al radio, porque el radio va desde el... es una semisfera esto, entonces va desde el centro hasta un lado de la esfera, ¿no? Entonces de acá hasta acá es 1 metro. Entonces conocemos eso. A ese 1 metro les restamos este segmento que vamos a hallar a través de seno de θ, y eso es la altura, ¿no? La altura es, esta altura h es este segmento grande menos este pequeño, ¿no? Y simplemente hagamos eso. Entonces esto es igual a, bueno, esto en realidad, desde el punto del centro de la semisfera a un punto de la esfera es el radio. Entonces esto también es r. De aquí a acá también es r. Bueno, entonces esto es r por seno de θ. Ya conocemos esto. Conocemos todo este segmento grande que es el radio. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer h? Simplemente h, este segmento grande, r, menos este segmento pequeño, r sen de θ. Y eso es igual, factorizando el radio, 1 menos sen de θ. Bueno, reemplazando el θ de 5.71 grados acá, y restándole a 1 y multiplicándolo por el radio que es 1, esto nos da igual a 0.9. ¿Cuánto? Metros, por ser una cantidad de longitud, ¿no? De distancia. Bueno, eso es todo. Cualquier pregunta que tengan, háganla, pregunten. Sí que hay muchas cosas que hablar sobre esto, pero el video se alargaría demasiado, en serio. Entonces espero sus preguntas para cualquier duda que hayan tenido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.